Son las 12:11 de la tarde y así como comentábamos por las redes sociales hace un momento, en el día de hoy queríamos comentar, queríamos dedicarle un amplio espacio a lo que fue noticia, culminando la semana, en la cual el compañero, colega, diputado Jean Luis Rodríguez propuso ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que incorpora el tratamiento hormonal, dígase la castración química, para los sentenciados en agravio y reincidentes por los delitos de violación sexual a los menores de edad y de personas en estado de inconsciencia e incapacidad o en la imposibilidad de resistencia. Esto también incluye la creación de un registro nacional monitoreado de violadores. Nosotros queremos aprovechar la oportunidad para que este equipo pueda leer los artículos que incluye este proyecto de ley para que puedan conocer en qué consiste y luego, más adelante, pues, que nos llamen, que estén atentos, porque queremos escuchar la opinión de todo el pueblo dominicano y saber si estarían de acuerdo ustedes o no en que en el Congreso Nacional se apruebe la castración para estos violadores sexuales en la República Dominicana. Samuel Sena. Importante, desde que vi el proyecto de ley de autoría del diputado por el Ceibo, Jean Luis Rodríguez, nuestro compañero, y también Franklin Romero, diputado por la provincia de Duarte. Correcto. He visto las diversas interacciones a través de las redes sociales y la participación en su mayoría de muchos ciudadanos y profesionales, pero en su mayoría de abogados, que se han pronunciado en contra de esta iniciativa. Y es entendible, porque el que tiene una formación en leyes jurídicas y nunca, oigan, una formación en leyes y nunca le han violado a una hermana, a una madre, a una prima, tiene una posición de el respeto inequívoco de los derechos humanos, los derechos fundamentales de esos criminales, de esos atracadores, como vimos en esta semana pasada, el hecho que consternó a la ciudadanía, en la que un atracador, un muchacho, entra a una joyería, la joven que trabaja ahí no se resiste al atraco, le entrega el dinero y la apuñala. Y luego, horas después, se ve a la rata inmunda comprando ropa. Entonces, la posición de muchos de estos juristas y letrados es de respetar los derechos humanos y respetar ciertos derechos fundamentales contra gente que yo entiendo, y esta es mi posición, y que es muy personal, que nosotros con nuestros impuestos no deberíamos estar pagando sus vidas en los centros penitenciarios. Pero eso es lo que yo opino. Con relación al tema que queremos tratar, que es el proyecto de ley presentado por estos diputados, hay muchas interrogantes, pero lo primero es, ¿qué es la castración química? Es la administración de medicamentos que reducen el líbido con unos medicamentos que se llaman dietilestilbestrol y acetato de medroxiprogesterona, que se aplica con el objetivo de impedir que los violadores, los pederastas y otros delincuentes sexuales reincidan. Este es otro tema de los que he oído hablar, de que la reincidencia no se elimina con la castración química. Sería bueno hablar con un profesional del área o alguien que tenga experiencia, porque si bien es cierto que hay argumentos que dicen que la castración química no reduce o no elimina del todo el deseo sexual, lo que sí nosotros sabemos es que, por ejemplo, como en el caso de Mendoza, en Argentina, se determinó, en marzo del 2010, se llegó a determinar que el 70% de quienes iban a prisión por abusos sexuales son reincidentes. Entonces, evidentemente, el sistema penitenciario no resuelve eso. ¿Qué países implementan la castración química? Indonesia, donde la violencia sexual se ha incrementado significativamente. Los Estados Unidos, California en el 1996 y la Florida en el 1997. El estado de Texas,
Oregon, Montana, Wisconsin, Georgia, Iowa. Entonces también tenemos que en Polonia, en el 2009, que fue el primer país de la Unión Europea en legislar sobre el tema, y establece que cualquiera que sea culpable de violar a un menor de 15 años puede ser forzado a someterse a una terapia química para reducir su deseo sexual. En Rusia, en octubre del 2011, una persona que viole o que abuse de un niño de menos de 14, una niña de 14 años, tiene que ser castrado químicamente. Y los reincidentes, cadena perpetua. Este es el que me parece más atinado, porque si usted es reincidente y ya se te impuso la condena a la castración química, bueno, lo que quiere decir que tú literalmente tienes que estar en 4 paredes la vida entera, porque ya utilizamos todos los mecanismos existentes para limitar el daño que tú haces a la sociedad y tienes que quedar detenido la vida entera. En Rusia es importante saber que se puede solicitar la castración química voluntaria para acceder a la libertad condicional. En Moldavia, en marzo del 2012, en Estonia en el 2012, en Corea del Sur. Otros países que aceptan la castración voluntaria es el Reino Unido, Australia, España y Francia. Como hemos podido ver, no son países subdesarrollados los que aplican este tipo de penalidad. No estamos hablando de Uganda, no estamos hablando de Somalia, no estamos hablando de Haití, de estados fallidos. Estamos hablando de naciones en las que evidentemente se ha analizado, se ha cuestionado y se ha evaluado con minuciosidad este flagelo. En República Dominicana hay datos sorprendentes de los abusos sexuales. Pero, así como pasa con el tema de la violencia de género y los feminicidios, no todas las personas reportan las violaciones. Nosotros no nos sorprende oír de casos de niños o niñas que ya son adultos, que ya tienen 20 y 30 años y dicen, bueno, yo fui violado durante 15 años por mi papá, por mi tío. Pero eso nunca fue denunciado. Hay precedentes recientes. Eso nunca fue denunciado. Vamos a aprovechar y vamos a leer unos cuantos considerandos de este proyecto para que podamos conocer parte de las estadísticas reportadas a las que te refieres, Samuel. Por ejemplo, el considerando tercero dice lo siguiente, que las estadísticas muestran que los años 2015 y 2016 dejaron 4.285 niños abusados sexualmente, con 2.542 personas presas por delitos sexuales contra menores. Que en los últimos 8 años y 9 meses de estadísticas disponibles, entre el 2008 y septiembre de 2016, las mujeres dominicanas presentaron 578.418 denuncias de delitos sexuales y violencia intrafamiliar y de género, a un promedio de 64.268 por año, que solo por delitos sexuales, vistos como las agresiones sexuales, violaciones, acosos, seducción e incesto, se denunciaron 53.653 casos en todo el país, a promedio de 5.961 cada 2 meses. Que las estadísticas oficiales indican, incluyendo el 2018, un promedio de 6 niños abusados por día, que cada año las cifras se incrementan. 6 niños abusados por día. Sigo. Considerando cuarto, que en el año 2017 las unidades especializadas recibieron 1.690 denuncias por agresión sexual, 1.238 por violación sexual, 435 por acoso sexual, eso en el 2017 solamente, 1.799 por seducción de menores, 245 por exhibicionismo, 401 por incesto, que según estadísticas suministradas por las autoridades penitenciarias, suman estas a 3.461 las personas privadas de libertad por delitos de violación y agresiones sexuales. El total de un 26.889 recluidos, según el informe del 19 de enero del año 2018. Vamos a continuar leyendo, a ver si tenemos alguna otra estadística. Dice aquí que en el considerando quinto, que en la República Dominicana las estadísticas muestran que 1 de cada 10 mujeres
ha sido víctima de violencia sexual en algún momento de su vida. Una incidencia que se mantiene a lo largo de los últimos 6 años, según los estudios realizados por la encuesta demográfica y de salud Endesa 2013. Y que además 6 niños son violentados sexualmente por día y las cifras van en incremento. Y que un gran número de estas violaciones no son reportadas, por lo que las cifras aún son mucho mayores, y a eso era lo que se refería el compañero Samuel Sena. Samuel, si aquí, según estadísticas reportadas, desde el 2015, 6 niños son violentados sexualmente, ¿a dónde estarán esos niños que no se reportan? ¿Qué cantidad serán diarias los no reportados? Una cosa irracional. Me imagino que por lo menos el doble o el triple. Lo que pasa diario. es que la mayoría de esas violaciones se dan en la familia, en el seno familiar. Un tío, un primo, un padrastro. Y por esa razón es que yo entiendo que las denuncias no salen a flote con mayor facilidad. Porque si a un adolescente, un niño es violado por una persona X, es probable de que la situación sí salga a la luz pública. Pero como es en el seno familiar, es un tema más complicado. Yo quiero, previo a que nosotros comentemos ampliamente sobre esta propuesta de ley, que establezcamos cuáles son las sanciones que tiene esta propuesta. Son tres grandes sanciones. Primero, por violación, que dice será sancionada con 10 a 20 años de prisión y multa de 10 a 20 salarios mínimos. Sanción por violación y muerte de la víctima, son 30 a 40 años de prisión y multa de 30 a 40 salarios mínimos. Y sanción por incesto, que serían de 10 a 20 años de prisión y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público. Y cuando sea contra un niño, niña o adolescente, 30 salarios mínimos del sector público, sin que pueda acogerse a favor de los prevenidos circunstancias atenuantes. La castración química será aplicada en todos los casos, en los 3 que mencioné, cuando el juez lo considere conveniente, previo estudio del informe de unos más psiquiatras forenses. Este proyecto de ley, hemos visto, como bien mencionaba Hostos, muchas posiciones encontradas, sobre todo en las redes sociales, pero corroborando contigo, Samuel, entiendo que no es lo mismo analizar el tema fríamente que cuando nos sucede en el seno familiar. La verdad es que, lamentablemente, como política de Estado, hemos sido muy flexibles en cuanto a nuestras sanciones para este tipo de casos. Y es muy lamentable cuando en una familia se deteriora y tiene que pasar por este momento. Entiendo que es una manera del Estado garantizar que estos criminales pues no sigan delinquiendo de esta manera. Yo, primera vez creo que todos estamos de acuerdo en un mismo proyecto de ley o en un tema específico. Sí. Pero la verdad es que la propuesta, si bien es cierto que puede ser mejorada, Claro. tienes algunas oportunidades de mejora, la verdad es que yo quiero felicitar públicamente a Luis Rodríguez por esta iniciativa, porque es muy necesaria y traería mucha tranquilidad, y traería mucho sosiego a la familia dominicana. Hay gente que ha criticado mucho a Jean-Louis, incluso llegando a decir que es llamativo que un muchacho tan joven piense en medidas tan draconianas como esa. Pero yo particularmente, cuando en el pasado, hace meses atrás, denunciaba una ola de robos y violaciones por parte de una banda, pude conversar con una joven de 16 años que había sido violada por 3 de esos atracadores. Entonces dime ¿qué pensará su papá de esta propuesta de ley? Evidentemente no que lo castren, que lo eliminen sobre la faz de la tierra, pero es muy bueno sentarse en una oficina y teorizar sobre los derechos fundamentales, pero ¿dónde están los derechos de esas personas que son vulneradas diariamente? Y eso quizá una joven de 16 años, aunque con sus grandes traumas, pueda seguir adelante, pero un niño de 5 años, de 4 años, que sea reiteradamente violada por un familiar, o sea que a los 5 años tú entiendes, me imagino que va a entender que ya es algo natural.
muchos alegan, vamos a leer varias reacciones, antes de contestar las llamadas en las redes sociales, por ejemplo, de que dicen que esta ley podría ser inconstitucional, pues, refiriéndose al artículo 42 de la Constitución de la República, en donde dice el derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenazas, riesgos o violación de las mismas. En consecuencia, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que pueden implicar la pérdida o disminución de su salud, integridad física o psíquica. Pero aquí no estamos tomando en cuenta los delitos graves y absurdos que cometen estos violadores sexuales. Ni hablamos de derechos humanos luego de que estos absurdos cometen este tipo de delitos. También muchos dicen que en diferentes países del mundo esto ha dado resultados, ha disminuido grandemente los casos reportados con respecto a las violaciones sexuales a menores de edad y también a jóvenes y adolescentes. Vamos entonces a abrir los teléfonos al pueblo dominicano para que nos diga si están de acuerdo o no con la castración química como proyecto de ley en el Congreso Nacional, que nos dé su opinión y qué respuesta le tienen, tanto a los que dicen que están de acuerdo como a los que no están de acuerdo. Vamos a abrir los teléfonos para el pueblo y aquí seguimos en modo opinión. Vámonos. Buenas tardes, modo opinión. Buenas tardes, Samuel y demás comunicadores. Antonio de aquí de Pueblo Plata. Samuel, disculpa porque yo tenía otro tema en agenda. Ajá. Sí. ¿Y cuál era tu tema en agenda? ¿Tú te recuerdas cuando Felucho Jiménez solicitó como embajador para Estados Unidos que no lo aceptaron? Ajá. Fue porque apareció en el caso Wikileaks en actos de corrupción. ¿Se recuerda de esto? Un Wikileaks que vino a la República Dominicana. Sí. Sí. Yo quiero que tú busques a ver cuándo fue la fecha de Wikileaks y hasta dónde llegó la acusación de Wikileaks hacia Felucho Jiménez. Ok, muchas gracias por tu participación. Pero estamos desviando del tema. Sí, no, realmente lo que estamos hablando ¿Y a qué se refiere? y es de una de las noticias más importantes durante la semana pasada, y es el proyecto de ley, autoría del diputado por el Ceibo, Luis Rodríguez, y del diputado por la provincia de Duarte, Franklin Romero, sobre la castración química. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, le habla Miguelina, ¿De dónde? de Alma Rosa. Cuéntanos. Yo pienso que lo que ha pasado con este tipo de suceso es que no lo hemos tratado de forma adecuada. El uso de la violencia infantil es una enfermedad y más que una castración, deberían de haber mecanismos dedicados y dependencia a tratar este tipo de ansiedad y de deseo que le provoca al ser humano abusar del niño. Muchas gracias por su llamada. Vamos a tratar de contactar a Luis Vergés, psiquiatra dominicano, para que nos comente su punto de vista con respecto La gente a este proyecto de ley. La gente habla, se refiere como una enfermedad, pero también un sociópata es un enfermo. Y los sociópatas le quitan la vida a la gente, matan en masa, se vuelven asesinos en serie. Y no porque deje de ser un enfermo uno tiene que tomar medidas drásticas con este tipo de personas que lo menos que se acercan es a ser personas. Parecen más animales, porque no tienen la capacidad de razonar con humanidad. Y en el momento de que tú pierdes esa capacidad humana, es terrible. Pasa lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y ojo, el tema de las violaciones sexuales en general y a menores de edad no es algo nuevo. Eso tiene de la Fundación del Mundo. Tenemos aquí en el programa, en sintonía, vía telefónica, el doctor Luis Vergés,
director del Centro Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito Nacional, para que nos dé su punto de vista con respecto a esta ley de la castración química para violadores sexuales. Buenas tardes, doctor Luis Vergés, bienvenido a Modo Opinión. Bien, muchas gracias, saludos para ustedes, encantado para servirle. No, el placer es nuestro. Estábamos comentando hace un momento esto que fue noticia con respecto al proyecto de ley sometido por el diputado Jean Luis Rodríguez de la provincia del Ceibo, de la castración física y química a los violadores sexuales, y queremos escuchar su punto de vista al respecto. Mira, yo sé que muchas veces la desesperación al uno ver que fenómenos tan tristes y crueles como violaciones sexuales siguen ocurriendo, pues nos lleva a plantear soluciones que pueden ser más efectistas que efectivas. Y te digo más efectistas que efectivas porque llaman mucho la atención por el grado de represión que conllevaría, pero que no garantizan la solución del fondo de los problemas que están generando esas conductas de violaciones sexuales. Fíjate que cuando se da una violación sexual, lo que menos piensa un violador es en las consecuencias, porque cualquier consecuencia, llámese pasar una vergüenza pública, llámese que lo encarcelen por 20, 30, 40 años, que lo castren químicamente, en definitiva, que tú hagas una cosa o hagas la otra no es lo que va a prevenir el problema, porque medidas disuasorias de ese tipo que son tan radicales tienen efecto en un porcentaje muy reducido de la población. Y evidentemente, por eso este tipo de posible medida abre más interrogantes que la que responde. La primera interrogante que yo me haría es, ¿qué pasa con la ideología que se sigue alimentando cotidianamente de dominio de un sexo sobre otro, de objetivación de la mujer, de todo este tema de la erotización de los afectos, todas estas campañas públicas que legitiman prácticamente el uso sexual de cualquier persona sobre otra? O sea, una ley de ese tipo y de ese contenido no tocaría esos puntos tan sensibles que son los verdaderos factores de riesgo que inciden en las violaciones sexuales. Entonces, por eso yo miro con una actitud conservadora de lo que pudiera tener eso como impacto positivo en la población. Yo me iría más en la línea de seguir trabajando el fortalecimiento familiar para cuidar y proteger a las personas vulnerables, que sobre todo son niños, niñas y adolescentes, seguir implementando medidas que pudieran ser a nivel legal para regular los medios de comunicación y el uso de las nuevas tecnologías, porque esas son las verdaderas fuentes que alimentan el erotismo, que distorsionan la mentalidad que convierte a la gente en abusadoras sexuales. Sin embargo, no veo que nadie plantee leyes en torno a regular esas opciones. Correcto. Así que esa es mi posición. Correcto. Bueno, doctor, muchas gracias por dedicarnos un breve momento a nosotros, a este programa, y quedamos a la orden, este espacio es de usted y continuamos aquí en Modo Opinión. Vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos en breve en su programa Modo Opinión.